Jornada Sin Fronteras, fundador de su propio canal en YouTube, ahora también anda de youtubero, el querido Jaime Hernández, largos años como corresponsal extranjero para diferentes medios mexicanos y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jaime, yo como siempre haciéndote esperar en el sistema, discúlpame, perdóname la vida y no me vayas a bloquear como Carlos Alarraqui en Twitter, por favor, te lo pido, querido Jaime, te mando un abrazo. Pero prende tu micrófono, hombre, prende tu micrófono. No, no me asustes, no me asustes. Perdón, ¿Cómo andas, Jaime? Acuérdate que yo todavía soy un youtubero incipiente, que apenas me fallan los reflejos. Mientras no hagas tus segmentos en la cama como Alberto Peláez, todo está bien, Jaime. Te perdono todo. Por cierto, te propongo una idea bien idiota. A ver. ¿Por qué no entrevistas al secretario de Gobernación en la cama? Estaría bien chido, Vicente. No. Oye, dicen unos ahí, ¿cómo te comparas con Alberto Peláez? Has sido corresponsal de guerra, así como Loret de Mola, porque yo al único que respeto se llama Jaime Hernández y creo que tiene un sentido del humor muy parecido al mío y sale en un programa que se llama Sin Censura y tiene su canal que se llama No Apto para Cínicos, mi querido Jaime. Sí, no, pobrecito Albertito, la verdad. Yo no sé si te he contado cuando el padre de Alberto Peláez, que estaba quejado de una enfermedad ya terminal, Joaquín Peláez, que era el corresponsal de Televisa en España. Estaba yo como corresponsal en aquel entonces de Excelsior y tenía yo mi oficina en el piso 8º de la agencia F, que en aquel entonces estaba en la calle de Espronceda. Y un día me busca Joaquín Peláez y me invita a una cerveza en el bar que había frente a la agencia F. Me dice, oye, Jaime, te quería encargar a mi hijo. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasa, Joaquín? No, es que es un muchacho muy entusiasta, es un buen periodista. Le digo, pero ya ha trabajado en otros medios. Dice, bueno, no. Le digo, y entonces, dice, no, pues va a quedarse en mi lugar porque gracias a Jacobo, pues Jacobo le ha dicho que sí, me ha dicho que sí, le va a dejar mi lugar como corresponsal. Y entonces ahí fue cuando enarqué mis cejas y dije, o sea que derechos dinásticos aquí. Alberto heredando el cargo de papi como corresponsal en España. Le digo, bueno, cada quien allá. Jacobo saludos y que evidentemente era muy generoso. Es la vena española, con mucho respeto para mis amigos españoles, es la vena española, pues ya ves, el rey le deja al príncipe, el príncipe le... etc. Perdón. Nótese mi sarcasmo, mi querido Jaime. Y desde entonces, pues Alberto Peláez creció en medios como Televisa, nunca en medios españoles, en medios españoles no ha bregado porque yo creo que la televisión española exige más elevados estándares de preparación y el problema que, mira, yo a Alberto tengo sentimientos encontrados con él porque a mí la verdad es que me dio un poco de ternura cuando comenzó y luego empecé a tener sentimientos encontrados de un poco que me resultaba un tanto chocante por lo mentiroso que era. A veces llegábamos a comidas, llegaba su hermana y en medio de la comida hacía Alberto Peláez hacía, yo, ¿qué te pasa, Alberto? ¿Qué te pasa? Y la hermana decía, no, es que la pólvora dio un disparo, le cayó aquí en el ojo. Y nos quedábamos todos así, ¿cómo? Pues que ¿con qué le dispararon? ¿Con un mosquetón del siglo XVII, XVIII? No, fue pero ¿desde dónde? ¿Desde cuándo una metralleta o un tanque dispara pólvora? Le digo, a ver, explícame que no entiendo. Y entonces empezó a construir una fama como corresponsal y enviado extranjero. La única vez que nos llegamos a cruzar, Alberto y yo, fue en Islamabad, antes de que entrara yo a Afganistán. Y otra vez que nos cruzamos fue en Irak, cuando era parte del equipo que iba con Joaquín López Dóriga. Yo había entrado por la frontera norte y luego entré por la frontera sur, me había recorrido de norte a sur Irak. Y un día que coincidimos en Bagdad, resulta ser que veo llegar al hotel donde se hospedaban
todo el equipo de Televisa, que eran como 10, 15 gentes ahí en el hotel, encabezados por López Dóriga, que ya había entrado después del bombardeo y después de todo, vaya, cuando ya era seguro entrar. Y entonces venían de hacer un recorrido por el palacio de Saddam Hussein y venían contentísimos todos ellos cargando. Alberto Peláez cargaba un cofre de madera, Joaquín cargaba quién sabe qué cosas. Habían ido a por el botín, como dicen en España, en el botín de muchos, porque así hicieron muchos periodistas, llegaron a arrasar para conservarlos como, ya sabes, como esos recuerdos, como corresponsales de guerra. Y entonces, y luego me enteré, porque lo vi, creo que, ¿con quién fue? Creo que con Pepe Cárdenas, cuando lo entrevista a propósito de una novela que había escrito Alberto Peláez, y le pregunta, ya sabes, Pepe Cárdenas, ya sabes, con este tono severo, solemne, y Alberto, por favor, dinos, ¿cuántas guerras has cubierto en tu vida? ¿Quién sabe qué? Dice, no, pues, como 19 y 20, dije, ay, en la madre, 19 y 20 guerras, coño, esas son más guerras que las que el Pentágono ha incendiado o sofocado. Digo, ¿de dónde salen esas guerras? ¿No? Entonces, pero hay que reconocer que yo siempre he dicho que Alberto Peláez, como periodista, como reportero y corresponsal de guerra, es muy buen relaciones públicas, se ha codeado con el poder político en México, a su boda fueron como invitados secretarios de Estado. Es bueno, es bueno para el negocio de las relaciones públicas, tan es así que sigue gozando de cierta aceptación, ¿no? Que pide una entrevista, que llega a la mañanera, le ceden un asiento. Entonces, pues hay gente que creen que Alberto Peláez, tú no te le puedes comparar, y yo también coincido con esta gente, tú no te puedes comparar con Alberto Peláez, perdóname, él es un corresponsal de guerra, querido Vicente, y tú eres un pobrecito periodista que anda con su telefonito y su... Mamá, soy Paquito. Mamá, soy Paquito. No haré travesuras. Oye, nada más, y me dice Ceci, estás corriendo el riesgo de darle publicidad a Alberto Peláez, pero lo voy a decir con mucho respeto. Que no tiene audiencia, lo puse. Pues no tiene audiencia. Con mucho respeto, no tiene audiencia. Estoy viendo sus videos y ahora entiendo por qué andan tan alebrestados, porque creo que Alberto Peláez se está prestando al juego de esos grandes medios o de esa prensa mercenaria contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren nada más. En el último mes, entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas junto a Porfirio Muñoz Ledo presentó esto de la Nueva República. Entrevista con Lorenzo Córdoba, el presidente, el consejero presidente del INE. ¡Ah! Y me salió, brother, entrevista con Alito Moreno. Solo en el último mes. Y luego, nada más por no dejar, Chumel Torres, en la cama. Y también en la cama, entrevista a Paola Rojas. Paola Rojas, quien también la tengo en una fotografía, pero ella no es palera. ¿Cómo creen? No, ¿cómo creen? No, sería una irresponsabilidad de mi parte decir, sí la tiene Adriana. Ahí no aparece en la esquinita arriba, muy sonriente con Peña Nieto. ¿Voy bien o me regreso? Para, digo, de una vez exhibirnos o quitarnos las máscaras. Si eso es lo que quieren, venga, que acepto que es parte de las consecuencias de hablar con la soltura que nos da esto que hemos llamado sin censura desde hace 12 años. Pero bueno, ya que estamos en estos temas, mi querido Jaime, pues vamos al meollo del asunto, el negocio de la manipulación de los grandes medios de comunicación. Siguen manipulando, bueno, intentan seguir manipulando. Lo que me da gusto es que haya gente como esta persona, no sé si viste que lo acabo de mostrar en pantalla, esta persona que me regaló
un cartón, una caricatura que demuestra que el pueblo, la gente de Huarache, no la gente de zapato Dolce Gabbana como Alito, no gente de los trajes caros, está lista para avispadamente ponerle el pie a esos grandes medios que quieren seguir manipulando. Te escucho, Jaime. Sí, mira, yo creo que, insisto una vez más, yo creo que si ponemos sobre la mesa y aceptamos que los grandes medios corporativos son fábricas ideológicas que defienden partidos políticos y agendas corporativas, yo creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son sus dueños, como hizo esta mañana el gran Ricardo Sevilla en el caso de Excelsior, al desvelar parte de los contratos de Olegario Vázquez Raña. También se tiene que saber quién es el dueño de Reforma, porque nunca hemos visto materiales que aquejan o afectan a Carlos Salinas de Gortari en Reforma, o a la isla del dueño de Reforma, el señor Junco, que la vimos en medio del escándalo precisamente con el hijo, uno de los hijos de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué nunca nos enteramos de eso? ¿Por qué ha sido hasta ahora, cuando han avanzado las redes sociales y incluso gobernadoras de estados como Campeche, como Laida Sansores, que ventila los audios de Alito Moreno? ¿Por qué hasta ahora nos enteramos de tanta podredumbre? Y solamente basta que hagas una revisión día por día, que tú lo haces bastante bien en el programa. Hoy, por ejemplo, Bajo el Templo o en el Templo, esa columna política de Reforma, hoy acusan directamente a Claudia Sheinbaum de ya estar preparando el fraude para ser ella la sucesora in pectore de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que ya está maniobrando por aquí, por allá, y que hay versiones, hay rumores de que ella ya se está preparando para agandallarse, para llevarse el gato al agua, pero no ofrecen ninguna prueba, puros dimes y diretes, ¿no? ¿Cómo se le llama a eso? Manipulación, ataque contra una política como Claudia Sheinbaum, que efectivamente figura entre las candidatas más fuertes a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Y luego nos encontramos la columna que publicó ayer la directora de Siempre, Beatriz Pajés, en la que dice que el presidente está vinculado con el narco. Entonces, querido Vicente, el que no quiera ver, pues es que es ciego o de plano no quiere ver. Hay una constante manipulación de los medios de comunicación presentando al presidente como un político vinculado al narco. Cuando no es eso, es que no tiene capacidad para entender el riesgo al que nos está llevando al confrontarnos con Estados Unidos y Canadá, y que incluso va a romper el Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Estamos ante un asedio brutal de estos medios de comunicación, y además tú lo ves a través de las redes sociales, el bombardeo constante. Estaba viendo de gente que hoy, una de las imágenes que sacaron, las fotografías del presidente señalando un cuadro en Palacio Nacional y acusándolo de no vivir como el resto del pueblo porque vive en el Palacio Nacional. Hemos llegado al colmo del absurdo, del surrealismo, y luego tienes estas acusaciones de el señor, ¿cómo se llama el señor de Frena? Gilberto Lozano. Gilberto Lozano, y luego al saco de pus, a todo mundo atacando, y luego tienes, ¿cómo le dicen? Que le dicen Paquita del Barrio. ¿Cómo se llama? Alarraqui. Alarraqui, el señor Alarraqui diciéndole pendejo al presidente. Entonces, mira, yo creo que nuestra gente es la mar de inteligente y sabe muy bien que esta gente solo tiene insultos, no tiene argumentos, no tiene contrapropuestas, las cosas están yendo bien. No te voy a decir que es perfecto, que todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué?
porque apenas estamos dejando atrás una pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania, que ha disparado el índice inflacionario, pero hoy, por ejemplo, que el presidente reconoce en la mañanera que va a haber un ajuste, un apretón del cinturón en el Ejecutivo, bueno, ya el Reforma dice que esto demuestra que la economía ya está de la chingada, que la economía está maltrecha, en fin, todos los días es el apocalipsis now. Todos los días nos ofrecen un panorama ya no sombrío, sino apocalíptico. Entonces, esto es un gran negocio. Esto es un gran negocio que le da de comer a los bots y a las granjas que están en Twitter, a los columnistas que escriben lo que sus patrones les dicen por consigna. Ahí tenemos un día así y otro también a Héctor Mauleón mintiendo, volando, a Salvador García Soto, a Raimundo Rivapalacio. Bueno, la lista es interminable. Entonces, yo creo que la manipulación, este intento por, ¿cómo se dice? Cuando pastorear a la opinión pública. Dice, no, vamos a contratar que los columnistas nunca nos defrauden para que sigan pastoreando la opinión pública, porque la opinión pública es medio pendeja, ¿no? Y la vamos a engañar nuevamente y la vamos a acorralar y la vamos a chiquerar donde han estado siempre. ¿Qué se creen estos chancludos? De repente llega su Mesías y se creen libres. ¡Oh, hombre! Esto lo vamos a arreglar así. Y en las próximas elecciones presidenciales nos vamos a deshacer de ese Mesías tropical y de quien él decida que va a ser su sucesor. Entonces yo creo que no quiero ni hacer un cálculo de las cifras que seguro son astronómicas y que están financiando estas campañas mediáticas, y por eso digo, la manipulación o, como tú bien dices, los intentos de manipulación siguen siendo un gran negocio, querido Vicente. Bueno, imagínate que tantos intentos de manipulación que para muchos resulta todavía importante seguir llamando al presidente dictador. Pues qué dictador tan maleta salió el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque resulta que el mensaje de hoy desde la mañanera para Pedro Ferriz de Con, que ha hecho llamados sediciosos, su hijo anda hablando hasta de golpe de Estado y toda la cosa, fue más amistoso el mensaje del presidente que del propio Gilberto Lozano, que ha de traer la daga clavada porque Ferriz de Con le tiró a la fregada frena. Nada más para que vean la manipulación y la realidad. Este es el presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a Pedro Ferriz de Con en la mañanera. A nuestros adversarios, darles todas las garantías. A Pedro Ferriz, que ya rompió con Frena, a todos. Con Pedro Ferriz tenemos diferencias desde hace 20 años o más que tenemos diferencias. A ver, desde que fui candidato a presidente de un partido en 1996, que él apoyaba a otro candidato y entonces a mí me maltrataba porque él tenía otro candidato y no era que él estaba a favor del ingeniero Eberto, del finado Eberto, extraordinario, el ingeniero Eberto Castillo, consecuente, tan bueno, que hizo provocar la ira de Díaz Ordaz. En las memorias de Díaz Ordaz, que la familia le entregó a Krause,
los borradores, se habla de que Díaz Ordaz le decía al ingeniero Eberto el presidentito, porque en el autoritarismo de el presidente Díaz Ordaz le molestaba de que el ingeniero Eberto dio el grito de independencia en la ciudad universitaria, y decía el presidentito, bueno, de primera, el ingeniero Eberto, bueno, pues una personalidad, un hombre íntegro y todo, como a mí no me quería Ferris, supuestamente él era seguidor del ingeniero Eberto, pero era en contra mía. Pero eso, les hablo, es 96. ¿Cuántos años llevo? 26 años. O sea, ya llovió. Entonces, pero aún así, pues merece respeto como todos, y tenemos diferencias. Y qué bueno que tenemos diferencias, es que no todos podemos pensar de la misma manera. Y en un proceso de transformación, imagínense, no hay término medio. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Aquí es de definición, son tiempos de definición. Entonces se la pasaban fingiendo que eran independientes, que eran de la sociedad civil, que no tenían partido. Y ahora pues las circunstancias llevan a la definición. Lo mismo lo del periodismo, vamos a decirle revolucionario o militante, aunque pueda sonar ofensivo, pues siempre ha existido en los movimientos. Hay periodistas que se asumen, hablaba yo de Zarco, pues estuvo en favor del movimiento de reforma, fue diputado. Ahí están las declaraciones que, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que son como cereza al pastel del tema que nos estabas poniendo sobre la mesa. Jaime, para cerrar, tus impresiones, tus opiniones, tus comentarios, tu reflexión. Mira, yo agradezco que el presidente haya volteado hoy y haya mirado por el espejo retrovisor para recordarnos la época de Gustavo Díaz Ordaz. A todos ellos que dicen que el presidente López Obrador es un fascista, es un dictadorzuelo o un aspirante a dictador, yo quiero, como hizo hoy el presidente, efectivamente, evocar aquellos años, ¿no? Cómo se vivía y cómo era la represión. Él mencionaba y hacía mención al tema de don Eberto Castillo, el ingeniero Eberto Castillo. Y fíjate que cuando yo recuerdo, esa es la ventaja de ser viejo, querido Vicente, ¿sabes? Los recuerdos se te amontonan, se te agolpan, y cuando miras hacia atrás te das cuenta que las cosas han cambiado a mucho mejor de cómo eran antes. Fíjate que cuando yo era un estudiante de secundaria, ¿qué edad tendría yo? Tendría como 11, 12 años por ahí. Yo era muy amigo de Javier Castillo, el hijo del ingeniero Castillo, de Eberto Castillo. Y íbamos los dos a una secundaria pública porque Eberto Castillo tenía a sus hijos, a todos sus hijos en escuela pública. Y yo era compañero de
de escuela de Javier. Y un día me dice Javier Castillo, sí, oye Jaime, te pido un favor, ¿me puedes dar clases de matemáticas? Es que no entendí muy bien. Digo, bueno, está bien, Javier, ahí voy, ¿no? Y entonces me paré muy temprano, me paré como eso de las 5 o 6 de la mañana y fui a la casa de Javier. Y no, hombre, tenía una casa preciosa, construida y edificada y por el arquitecto, por el ingeniero Alberto Castillo. Entonces, iba yo llegando por ahí de las 6:30, 7 de la mañana a su casa. Y en eso viene conduciendo un personaje, un Volkswagen, así a toda velocidad, frena frente a la casa de Javier, se intenta saltarse por la verja y empieza a gritarle a su esposa, abran, abran, abran. Y atrás de él venían la policía judicial, venían a por él, se lo querían llevar preso. Ese era el ambiente que se respiraba en aquel entonces. Ya cuando entré, la mujer de Eberto Castillo ya lo tranquilizaron, ya estuvo ahí. Pero entonces, fíjate, yo a mis 12, 13 años me dije, en la madre, pues ¿en qué país estoy viviendo? Esa era persecución política, esa era represión. Cuando Eberto Castillo, un hombre decente, brillante, luchaba por los derechos y era un hombre tan convencido de tomar partido. Fíjate, Eberto Castillo desde aquel entonces decía, no, es necesario tomar partido para terminar con este tipo de injusticias. Bueno, Eberto Castillo lo tuvieron en la lista negra, Vicente, durante un buen rato. Estuvieron a punto de deportarlo, de mandarlo a Cuba, estuvo preso. Entonces, para que veas, cuando miras hacia atrás y escuchas estos imbéciles decir que vivimos en una dictadura, que este presidente es un dictador, no tienen ni la más puñetera idea de lo que es vivir bajo un régimen represivo. O ya se los olvidó o se hacen pendejos. Entonces, yo creo que es necesario tener presente, y qué bueno que el presidente hizo este ejercicio de mirar hacia atrás. Ahora, como moraleja, yo no me imagino realmente a Eberto Castillo imaginando siquiera la evolución de Pedro Ferriz de Con. Si Eberto Castillo hubiera atestiguado en que él se convirtió, Pedro Ferriz de Con, que lo apoyaba, se revolcaría en la tumba, ¿no? Porque evidentemente Pedro Ferriz de Con está hoy a favor de todo lo que estaba en contra Eberto Castillo. Y esa es mi pequeña reflexión, querido amigo. Pues mi querido Jaime, te agradezco mucho esas reflexiones, esos comentarios. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, querido maestro? Pues sí, querido Vicente, muchas gracias por siempre ofrecerme este espacio, y les pido que se sumen también al nuestro, es de No Apto para Cínicos. Son de estos pequeños brotes que han surgido y están creciendo a la sombra de ese gran tronco que es Sin Censura, la familia de Sin Censura. Así es que les pido que nos apoyen. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Buenas noches, querido amigo. Protegeos, cuídate. Gracias, maestro. Nos vemos mañana. Cuídate. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. ¿Quiere que hagamos enojar más a esos que nos odian para